le podríamos llamar al hecho de que su esposo le dio el puesto de superpolicía a Genaro García Luna, que va a ser sentenciado por narco en 2 días en Nueva York? Pregunto, porque soy muy mal pensado. Déjeme saludar, déjeme saludar a una amiga de Sin Censura, a quien respetamos y admiramos, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Usted ya la conoce y la saludo con mucho gusto a la distancia. Te mando un abrazo, doctora, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, contenta de verte. Y fíjate que no nos vimos el sábado porque tú entrabas y yo salía ahí en el Zócalo, pero bueno, sí andaba a las vivas a ver si te veía para saludarte, aunque sea de lejitos, pero bueno, ya te saludo hoy. Pues con mucho gusto. Doctora, ¿cómo ves todo este merequetengue? La gente creo que no se deja influenciar por mentiras y ya es muy difícil que caiga en la tergiversación de medios tradicionales, pero bueno, estos no bajan la guardia y siguen, ¿no? Siguen coleteando el dinosaurio, doctora. Fíjate que dos comentarios. Uno, creo que es ya gente irrelevante en términos del discurso público porque realmente les hablan a un sector que quiere oír lo que mencionan ahorita que hablaban ustedes de Macario Esquetino o de la doctora Dresser, o sea, le hablan a ese mismo circulito que además se ha ido reduciendo. Y yo creo que a veces le damos hasta más vuelo de este lado al mencionarlos, les hacemos más favor que lo que realmente tienen en términos ya de impacto. Eso por un lado, digo, porque se contrasta con la realidad, o sea, porque al final de cuentas se topan contra la pared de la realidad. Y el otro es que no te creas, yo creo que la gran lección que tendrían que tener ellos primero, pero que hay que tomar nosotros, es que le acabaron haciendo un gran favor a todo este proceso de la cuarta transformación al hecho de estar contrastando de una manera falsa. Es decir, al final se caía la mentira, como suele ocurrir, y entonces lo interesante es que sirvieron como punching back, haz de cuenta, porque en vez de estar como en un simplemente un discurso y caminando y avanzando, bueno, el tener que estar contrastando, y es lo que está pasando ahora con la doctora Sheinbaum, en el momento en que dicen, a ver, está mal lo de la reforma judicial, ¿verdad? Y bueno, ahorita oíamos a Margarita Zavala que, híjole, yo no entiendo por qué, hasta leyendo podría leer bien, Vicente, que bueno, la vamos a poner la parte. Pero estaba viendo, ¿no? Justamente van y dicen algo y dice la doctora Shema, bueno, pues miren, aún en paro, aún en supuesto, digamos, momento de discusión interna del Poder Judicial, hubo un sabadazo tremendo, además de un juez que ni siquiera se justifica, ya sería muy bueno investigar cómo es posible que un juez de cierto nivel y de cierto lugar geográfico incluso haga una resolución respecto a un caso que está en los juzgados de la Ciudad de México. En fin, digamos, eso ya sería la parte más técnica y sería interesante entenderla, pero el detalle está en que contradicen su propio dicho y se demuestran por lo que tanto se critican. Es decir, bueno, ¿por qué actúa a modo pues muy sospechoso el Poder Judicial como lo ha hecho durante pues décadas y décadas? Tampoco vamos a decir que nada más el sexenio pasado, pero se ha hecho evidente. Entonces, acaban beneficiando de una manera muy interesante, Vicente, un proceso que ha logrado, en lugar de que sea digamos, un golpeteo que denigra, que pone de rodillas o que descalifica un proceso político, como ha pasado y pasa en la mayoría de los países del mundo, Vicente, lo que aquí ha acabado ocurriendo es que se ha vuelto contraste, como batalla de sombras, ¿no? Le dicen, tienes con quién pelearte, pero al mismo tiempo con quién hacer contundente tu discurso. Y eso al final, fíjate, ni se los digas, pero ha acabado beneficiando enormemente a la cuarta transformación y en esto lo que saca ahorita un Twitter, que ya además, fíjate, ya en Twitter, ya ahora sí que ya hasta uno puede decir más cosas, Vicente, de la doctora Dresser, queriendo utilizar un libro que, bueno, todo el mundo hemos leído, los que hemos trabajado en estos temas, y ella quiere como jalarlo hacia su lectura totalmente tendenciosa. Bueno, quienes conocen, obviamente ubican que este libro tiene ya mucho tiempo como para poderlo ver en el contexto actual, en el momento que estamos viviendo. Pero
La otra es que acaba haciéndonos el favor porque nos permite revisar y entender por qué un discurso como estos acaba, digamos, beneficia en el sentido de que hay una revisión incluso histórica de lo que había ocurrido durante décadas y que se trata de poner en un lugar distinto al que hemos tenido, que no es condena, no es condena y justamente lo que estamos demostrando es que se pueden cambiar las cosas. Entonces, pues al final te digo, pelea de sombras ayuda al final de cuentas a que tengamos un contraste, Vicente. Oiga, doctora, ¿y cómo ve estos insultos, estas campañas misóginas que pues buscan lastimar no solamente a la presidenta? Ya vemos un ataque misógino contra quien podría dar la batalla, yo creo que sí, y convertirse muy pronto en la gobernadora de Chihuahua, la senadora Andrea Chávez, pero es del mismo tipo que vimos de ataques de Ricardo Salinas Pliego contra Citlali Hernández en su momento y el etcétera, 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 doctora. Es muy grave, Vicente, porque no es no entender el lugar que tienen quienes tienen una voz pública. Al final de cuentas, sean periodistas, caricaturistas, opinadores, no, quien sea que tiene una cierta voz pública, tiene que ser cuidadoso, porque no podemos permitir ya un discurso ni de racismo, ni de clasismo, ni de xenofobia, pero menos de misoginia. ¿Por qué? Porque justo se está dando un gran proceso que yo te diría que incluso es generacional, Vicente. Mira, yo ya soy como muy cuidadosa y más bien trato de aprender de las jóvenes, porque hay también un cambio en términos de cultura política del cual tenemos nosotros que aprender, que se ha dado los últimos años, las últimas décadas, en todo lo que es la visión de las mujeres respecto a su papel en la sociedad. Obviamente, esto tiene mucho tiempo y hay feministas de toda la vida y han dado la batalla y luego uno se va, ¿no? Las sufragistas de, bueno, sí, 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 pero el momento que estamos viviendo es de un cambio de una profundidad y que de verdad yo no hablo solo de mujeres, sino mujeres jóvenes, porque eso que estábamos viendo, que lo atestiguábamos como parte de los cambios, de repente nos damos cuenta que es ya patrón de conducta en términos culturales. Las mujeres y los hombres jóvenes empiezan a tener una correlación de relación mucho más equilibrada, obviamente con disputas, con peleas también, porque en nuestro ADN cultural, no solo mexicano, y digamos ya de nuestra civilización contemporánea, pues estamos cargando todavía esa herencia tremenda que es el desprecio, el odio, digamos, el tratar de disminuir a las mujeres por su condición de mujeres. Pero te digo, de verdad que las últimas décadas han sido de una revolución a la que más bien hay que sumarse, hay que estar ahí, hay que escuchar, hay que aprender mucho del discurso de este feminismo que a veces llaman como marginal, porque no es solamente respecto a ciertos temas que hace décadas pues eran centrales en la discusión casi de poder opinar, poder pertenecer, poder estar ahí. No, no, no. Ahorita es de un nivel ya no solo, y de por eso habla la doctora Sheinbaum, de una cuestión sustantiva, ¿no? No nada más una cuestión de presencia, de equilibrio numérico, como muchas veces lo quisieron ver, o el simple hecho de por ser mujer, sino también con una carga en la que se reivindican condiciones que son, no descalifican al hombre, al contrario, nos tomamos de la mano y nos abrazamos para avanzar juntos, Vicente. Entonces, ¿qué pienso de que estos opinadores, fíjate, con lo anterior que te decía, lo mismo, acaban ayudando a que el debate, que a lo mejor se iba a posponer un par de años, porque pues tenemos una presidenta, además como de mucha prestanza y de mucha claridad, entonces a lo mejor iban a salir payasaditas, pero de repente, no, oye, ni una semana, ya no llevamos ni el primer mes de gobierno y ya se puso un tema en la mesa que va a ser tema todo el sexenio y va a ser la gran lucha cultural en términos de lo que queremos que cambie con profundidad en todos. Y es justamente estos comunicadores diciendo las caricaturas ridículas de este tipo fatal, tremendo. Yo qué te puedo decir, ni lo conocía, pero bueno, ahora ya lo conocí porque ya sacaron una cantidad de cosas que él menciona, que además me parece que hablan hasta de alguien ya muy, ahora sí que ya muy fuera de época, Vicente, expresiones irrepetibles,
pero que a mí me recuerdan a cuando yo era niña, oír a los viejos, a los señores, ya ni siquiera es cosa de una generación como la mía, Vicente. Entonces, me da una cosa como de gente que se quedó atrapada en un momento histórico del cual no pueden salir, no se alcanzan a dar cuenta de lo que ha pasado a su alrededor. Y obviamente este hombre, el famoso Garci Nieto, o Garci, no sé qué, cómo se llama, no, Garcimonero. ¿no? Este hombre que, bueno, primero se atrevió a hacer algunos dibujos y comentarios con varias mujeres, con la presidenta, en esta tontería de que si uno, ahora sí que como uno está haciendo una cosa de la casa, al mismo tiempo estás escribiendo una ponencia, la doctora Sheinbaum siendo la presidenta del país, imagínate todo lo que tiene que hacer, pero eso no quita que haya un trabajo también en el cual que ahora se reivindica como un tiempo que no ha sido pagado, pero que es un tiempo muy importante de la labor de las mujeres en nuestros hogares, con nuestras familias, y que ese es un recurso que no ha sido realmente contabilizado por lo que vale. Entonces, bueno, eso viene, esa discusión viene, pero este tipo de hombres que se atreve a hacer y a insultar, a denigrar, a descalificar, a querer menospreciar la presencia y la altura de miras que hemos tenido como pueblo, pero en la figura de nuestra presidenta, y luego se mete, ahí sí, yo te saco el pecho, Vicente, ¿qué te pasa? Con Andrea Chávez, chihuahuense, juarense, bueno, además que nos vino a demostrar algo que es fuertísimo, Vicente, y a mí me conmueve tanto, que esos niños y niñas que vivieron y crecieron en el tiempo más duro, en el caso de ella en Ciudad Juárez, en el tiempo de esta guerra que declaró Felipe Calderón Hinojosa, digo, de la que hemos hablado tanto, Vicente, pero esos niños, niñas, adolescentes, que de repente uno no cree que están, no ves qué está pasando, pero son los testigos, Vicente, son los que están viendo todo, los que están captando, los que están además metiendo a la entraña lo que sienten, a lo mejor porque ven la angustia, porque perciben que hay peligro, porque perciben que hay una situación de inseguridad que no les correspondería a ellos. Esa es Andrea Chávez, esa niña que creció en ese ambiente y que vio y que hoy reacciona. Entonces, ojo, porque todo lo que estamos haciendo, Vicente, lo están viendo esos pequeños, esas pequeñas, y están tomando lo mejor, pero también la parte más dura. Los discursos de Andrea, quienes no los haya oído, por favor, búsquenla, son entrañables, son emocionantes y son de una fuerza política que pocos políticos tienen, y menos a su edad, ¿eh? O sea, bueno, yo la adoro, pero el hecho de que este hombre haya querido usar su imagen, haya querido, digamos, burlarse de ella y obviamente cometer un crimen de odio en el sentido de querer, ahora además ya penalizado con el tema de la ley Olimpia, que es muy importante porque hubo otra mujer valiente que se aventó ese tirito y lo llevó hasta que se volviera ley y hoy todo derecho que está ahí hay que utilizarlo. Por eso yo celebro que Andrea sí levantó el tema como a nivel de una denuncia penal, porque eso hay que hacerlo. Porque este hombre además, bueno, se afanará y creería que está en los tiempos en los que, pues no sé, te digo que él no sé qué, en qué contexto crecería o cómo sería la violencia en su propia casa, cuál será la situación tan terrible que viven las mujeres que lo rodean, porque pues evidentemente un tipo así, ¿no? Exuda esa misoginia hacia todo el entorno en el que él vive. Pobre si es que está casado, pobre si es que tiene hijas, sobrinas, hermanas, su propia madre, mis respetos y ojalá que le sea leve tener que cargar con un personaje así. Pero con lo que respecta a, en este caso, la senadora Andrea Chávez, ojo, la senadora más votada en la historia de Chihuahua y por tanto